El sistema nervioso es una red de circuitos que permiten detectar, interpretar y responder a modificaciones tanto de las condiciones externas como de las condiciones internas. Entonces, vamos a recibir, es una red de circuitos, y vamos a recibir información a través de los órganos sensoriales, tanto de nuestro medio interno o visceral, como del medio externo. Tanto el medio interno, la osmolaridad sanguínea, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, etc. Y del medio externo, todo lo que podemos percibir a través de los sentidos. Eso va a ser no solamente registrado, sino que va a ser interpretado, procesado, para poder producir respuestas adecuadas, tanto de la regulación del medio interno, como habíamos visto en la frecuencia cardíaca, y también a través del sistema motor para intervenir con actos motores en el medio ambiente y generando pensamientos, procesamientos que tienen que ver con las emociones, las ideas, etc. Y algo más que tenemos que decir de este sistema es que es un sistema llamado de lazo cerrado o sistema regulado, ¿sí? Regulado o de lazo cerrado. ¿Qué significa esto? Que el sistema tiene una señal de entrada, los estímulos sensoriales, internos y externos, tiene una función de transmisión, que sería el procesamiento, y tiene una función o una señal de salida, ¿sí? Y lo que significa que sea un sistema regulado es que la señal de salida va a estar afectando la señal de entrada. Esto es muy sencillo de entender. Si aumenta la frecuencia cardíaca, lo que va a registrar el sistema como medio interno es que aumentó la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces la señal de salida termina afectando a la señal de entrada. Del mismo modo, si actuamos en el ambiente, lo que vamos a percibir del ambiente va a ser distinto, ¿sí? Porque va a estar en el medio nuestro accionar. Entonces las señales de salida afectan a la señal de entrada. Y el sistema va a estar regulado mediante dos mecanismos que se conocen como retroalimentación positiva y retroalimentación negativa, o feedback positivo y feedback negativo. El principal, el más utilizado en todo el sistema fisiológico, no solamente en el sistema nervioso, en todo el sistema fisiológico, es el feedback negativo, la retroalimentación negativa, que tiene que ver con la señal de salida ayuda a regular a la señal de entrada del siguiente modo. Si está aumentando demasiado esa variable, el feedback negativo lo que hace es que se reduzca esa variable. Si está disminuyendo demasiado, que aumente esa variable. Para esto necesita un valor de referencia que se conoce como set point, un punto alrededor del cual oscilen las variables fisiológicas. Si aumenta demasiado ese punto, tiende el sistema a traerlo de vuelta a ese valor de referencia. Si disminuye demasiado ese punto, el sistema tiende a traerlo de vuelta a ese valor de referencia. Entonces, en el feedback negativo, las variables tienden a subir o bajar dependiendo si están alejadas para arriba o para abajo del valor de referencia. Y para eso se valen de que la salida va a afectar a la entrada. Esto tiene que ver también con el escenario en donde estemos. No es lo mismo estar subiendo una escalera, donde tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, que estar, por ejemplo, acostados o sentados, ¿sí? Entonces tiene que regular las diferentes variables fisiológicas según lo que está recibiendo el medio interno y el medio externo, pero también adecuada al escenario donde está, ¿no? En el medio externo. Y tenemos también la retroalimentación positiva, que lo que hace la retroalimentación positiva, por el contrario a la retroalimentación negativa, es potenciar lo que está haciendo la variable primariamente, ¿sí? Entonces, si la variable está aumentando, a través del feedback positivo se potencia ese aumento, aumenta cada vez más. Hay muy pocas regulaciones en el sistema fisiológico de feedback positivo. Por ejemplo, uno es la ovulación. A nivel celular podemos tener o podemos interpretar como feedback positivo el potencial de acción, pero ya a nivel celular, no tanto a nivel sistémico. Entonces vamos a tener estos dos funcionamientos en este sistema regulado de lazo cerrado, la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. Y de la comprensión del funcionamiento de estos sistemas va a surgir un concepto que fue acuñado por Walter Cannon, que se conoce como homeostasis, ¿sí? Que es el cambio permanente de las variables en aras de una respuesta estable en el largo plazo, ¿sí? Ahí vemos que es el mantenimiento de un estado estacionario, nos dice. ¿Qué es un estado estacionario? Un estado estacionario es mantener a las variables dentro de determinado rango, alrededor de ese valor de referencia, pero dentro de un determinado rango, con gasto de energía metabólica. Las células están consumiendo, los órganos todo el tiempo están consumiendo oxígeno, glucosa, consumen energía, producen desechos, dióxido de carbono, por ejemplo, para mantener a las variables fisiológicas en un estado que sea compatible con la vida, ¿sí?
Diferente del estado estacionario, casi lo contrario, es el estado de equilibrio. En el equilibrio, en fisiología, el equilibrio se asocia a la muerte de la célula, ¿sí? Porque no hay gasto de energía, entonces todas las variables tienden a disiparse y a caer en un estado homogéneo de equilibrio. En cambio, el estado estacionario se mantienen las variables en determinado rango, en una estabilidad en el largo plazo, pero con determinadas variaciones en el corto plazo, dentro de un rango determinado, alrededor de un punto de referencia, pero se mantienen, como decíamos, como con gasto de energía metabólica. La célula necesita gastar energía para poder mantener las variables en ese rango. Eso se conoce como estado estacionario. Homio es parecido, éstasis es estancamiento, digamos, quietud, ¿no? Estabilidad. Entonces es parecido a una estabilidad. Hay pequeñas variaciones, a veces no pueden ser no tan pequeñas, pero que tienden a una estabilidad en el largo plazo. No obstante, a muchos autores el término homeostasis no les termina de gustar porque dicen que da la sensación de fijación, de estabilidad completa, aunque dice homio, parecido. Entonces se inventaron otros términos, como por ejemplo homeodinamia, homeoquinesis, y se acuñó el término alostasis, acuñado por Peter Sterling y Joseph Heyer, que básicamente la alostasis, como dice ahí, es la estabilidad a través del cambio. Fue introducido en la década de 1980 y básicamente es un mecanismo fisiológico de regulación en el que un organismo anticipa y ajusta el uso de energía de acuerdo con las demandas ambientales. Algunos autores dicen que alostasis y homeostasis son dos formas de decir lo mismo, pero bueno, lo importante es poner el acento en que tiene que ver no con un estancamiento, con una quietud, sino con una variación alrededor de un determinado punto que a largo plazo tiende a una estabilidad. Si entendemos esto, entonces podemos entender que el funcionamiento fisiológico general, no solamente el sistema nervioso, de todos los sistemas del organismo, de un organismo sano, varían las diferentes valores según las distintas circunstancias de forma flexible y adaptativa, ¿sí? Como decíamos recién, no es lo mismo estar subiendo una escalera que estar sentados.